preguntar. Acércate al INAI. Suma la igualdad. Yo voy por la paz. En esta contingencia y todos los días, sin gritos, sin enojos y con mucho afecto, aprovecho y gozo a mi familia. Sin machismo, me sumo a la igualdad. Yo voy por la paz. En esta contingencia y todos los días, si me siento alterado o frustrado, no le doy vueltas y hablo de lo que siento. La violencia nunca es la solución. Sin violencia, me sumo a la igualdad. Bueno, la organización civil Cómplices por la Igualdad señala que durante este tiempo de aislamiento existe un mayor riesgo de que los hombres ejerzan violencia doméstica. Las mujeres, niños y niñas son los más vulnerables. Recomiendan 6 puntos para los hombres. 1. Conoce tus disparadores emocionales, como por ejemplo sentirte abrumado o avergonzado. 2. Identifica tus señales de alerta. Esto podría ser el estrés, por ejemplo. En el tercer punto sugieren: piensa y actúa. En el cuarto, toma un tiempo libre. En el quinto punto, recomiendan autocuidarse como hombres. Y por último, en el sexto paso, sé responsable. Bueno, y para hablar más al respecto, agradezco la comunicación con el doctor Beno de Keyser, investigador del Instituto de Salud Pública de la Universidad Veracruzana, y a Luis Gerardo Ayala, coordinador general precisamente de esta organización, Cómplices por la Igualdad. Muy buenas noches a ambos. Buenas noches. Mucho gusto y gracias por la invitación. Gracias, muy buenas noches. Doctor Beno, empiezo por usted. En esta época de confinamiento y desde que inició el año, que hemos hablado además mucho sobre el tema de la igualdad de género y cómo erradicar la violencia en contra de las mujeres, ¿nos podría comentar sobre cuál es el papel que tenemos los hombres con respecto a la violencia cuando hablamos de masculinidades? Porque cuando nos referimos a este punto pareciera que el hombre nace con un gen de ser masculino, y esto me parece que es algo que se ha interpretado mal. Genes que nos marcan como biológicamente como seres masculinos, pero eso no significa que tengamos también el gen de la violencia. Como seres biológicos tenemos la capacidad de atacar o de huir ante un peligro, pero como seres culturales, con siglos de cultura, también tenemos la capacidad de reconocer, de escuchar, de negociar y de ir cambiando. Entonces, esta cuestión de que la violencia es algo inherente a los hombres, no, tiene que ver mucho más con toda una serie de procesos de aprendizaje, de diferenciación con las mujeres desde muy pequeñas lanzadas hacia el cuidado, los hombres hacia la proveeduría, y muy tempranamente la inhibición de las emociones. Sí se tolera el enojo, pero el miedo o la tristeza, eso no se puede expresar. Entonces, ya veníamos con problemas los hombres. El 8 y el 9 de marzo fue un gran llamado de atención para muchos hombres. Incluso felicito a Milenio por la cobertura que tuvo para esos días. Gracias. Y de pronto nos encontramos en la contingencia con 2, por lo menos, problemas. El tema de cumplir con el papel de proveedor, que es un papel muy importante para los hombres. Y 2, el estar en el confinamiento con la familia o estar solos. Los hombres también nos cuesta mucho estar solos. Pero estar en el contexto de la familia, el estar en esta cultura en donde las mujeres de la familia tienen que atenderme, en donde no me corresponsabilizo del cuidado, pues genera toda una serie de situaciones que pueden derivar en violencia, que se ha ido registrando tanto en México como por la ONU, como por la Unión Europea. Esto es un fenómeno que se ha dado en muchos países. Sabemos que hay hombres que también se han acomodado, que han podido transitar hacia una mayor corresponsabilidad. Esas llamadas afortunadamente no llegan a las 9:11, pero también hay hombres que la están pasando mal y no logran ellos de pronto generar esta comunicación consigo mismos, con la pareja, con los hijos. Hay que incluir problemas con los adultos mayores como un problema también potencial. Luis Gerardo Ayala, coordinador general de Cómplices por la Igualdad. Ya nos decía aquí el doctor Beno de Keyser que no nacemos con este gen de la violencia, tal cual, ¿no? Aunque se pudiera
polemizar de algunos estudios que han salido sobre si algunas personas son más propensas a la violencia o no, pero en fin, en general los hombres no tendríamos que decir por ser hombre soy violento. Sin embargo, estamos viendo un alto índice de violencia dentro de la casa que preocupa en esta época de confinamiento. Ustedes y otras organizaciones civiles a lo largo del mundo y distintos ya también personas dedicadas a estas investigaciones de manera científica han podido detallar, digamos, cuáles son los parámetros donde los hombres nos movemos al hablar de violencia, ¿no? Que es como patrones que nos han inculcado, nos han inoculado desde que somos niños y que tiene que ver mucho con demostrar nuestra masculinidad. Pero ustedes han definido algo también que se llama riesgo fatal. ¿Nos podrías dar un ejemplo de qué se trata el riesgo fatal en una situación, por ejemplo, estando dentro de casa? Sí, lo primero que quisiera dejar muy claramente es que no hay indicios de que haya un origen biológico que determine que por el hecho de nacer con testículos, pene, estemos con una predisposición biológica a ejercer violencia. O sea, eso sí de plano está descartadísimo. Ubicamos con mucha claridad todo un complejo de aprendizajes, ¿verdad?, socioculturales en la familia y en los diferentes espacios de interacción y de desarrollo de niñas y niños que van colocando una serie de dispositivos socioculturales para la respuesta y el comportamiento decidido, ¿verdad? Son decisiones que vamos tomando los hombres para ejercer control, dominio y violencia cuando ese control y dominio se comienza a perder. Y con estas expresiones de control, dominio y ejercicio de violencia es que conecto con este elemento, esta definición de la que hablabas, del riesgo fatal. El riesgo fatal es una expresión que se fue construyendo en los grupos que han venido trabajando en México y en Latinoamérica desde hace más de 20 años, en el trabajo con grupos de hombres que están dispuestos a revisar el ejercicio y sus prácticas de violencia. Porque lo que se ha descubierto es que el ejercicio de la violencia también no solamente está dañando al otro o a la otra en quien se ejerce la violencia, sino hay un malestar en el que la ejerce. En un primer momento, el que la ejerce también es posible que detecte un nivel de malestar, y si le hace caso a ese malestar, se cuestiona su ejercicio de violencia y puede entrar en un momento de reflexión y de transformación de esas prácticas. Pero también puede inhibirlo o negarlo, y si lo inhibe o lo niega, lo que empieza a suceder es que empiece a reforzar más bien sus prácticas de violencia y después puedan ser incluso más recurrentes, con mayor facilidad. Y hay una serie de justificaciones, ¿verdad?, discursivas, narrativas, que le permiten seguirlo ejerciendo, como el hecho de decir, pues es que soy hombre, es que soy fuerte, es que la testosterona, es que no sé qué, una serie de narrativas y discursos que le dan a este hombre, a este ser, una justificación para que lo realice. Regreso a la noción del riesgo fatal. Es ese momento en el que un hombre puede estar sintiendo, ¿verdad?, ante una situación dada en el ámbito doméstico, por poner un ejemplo, ¿verdad?, de que yo llego a casa y no está la comida lista, o no está terminada, o los niños y las niñas en casa están haciendo mucho desorden y no hay control en la casa, y entonces yo llego y yo lo que quisiera es que hubiera tranquilidad, calma, y estuviera mi comida servida, por poner un ejemplo, ¿verdad? Sí. Puede haber muchísimos. Bueno, entonces es mi cuerpo, o sea, yo no digo nada, ¿verdad? Me contengo un momento, no digo nada, pero en mi cuerpo empiezo a sentir diferentes reacciones, como de tensión, como de malestar, como de molestia, como que la sangre me empieza a circular más fuertemente, se me calientan las manos, o empiezo ciertas sudoraciones o tensión en la quijada.
O sea, todas estas expresiones corporales son diferentes en cada hombre. Esto es importante decirlo, para que cada quien, ¿verdad?, al estar escuchando esta narración que estoy haciendo, puedan identificar qué les pasa a cada uno, ¿verdad? En algunos casos esto que estoy describiendo sucede, pero puede ser que a otros hombres sucedan otras reacciones que no estoy describiendo en este momento. Entonces, cuando tengo esas señales, puedo yo tomar alguna decisión, puedo seguir, digamos, creciendo esta tensión hasta que pierdo el control y entonces puedo ejercer algún tipo de violencia. Puede ser verbal, puede ser física, ¿verdad? O puede ser pues explosiva prácticamente. Sí, y las cosas salen de control, básicamente, ¿no? O puedo optar por decir, me retiro, respiro, hago contacto otra vez conmigo mismo, ¿verdad? Y tomo distancia. Me retiro y entonces entro en un proceso ya de otra vez bajar esa tensión que se había venido acumulando. Claro. La noción esta de riesgo fatal se refiere a todo este complejo fenómeno en el que es una experiencia de los hombres en el momento previo a la práctica o ejercicio de algún tipo de violencia. Sí. Doctor Beno de Keyser y Luis Gerardo Ayala, coordinador general de Cómplices por la Igualdad. Se nos acaba el tiempo, siempre el tiempo en espacios televisivos es muy corto, tenemos mucho más de qué hablar y me gustaría, les pido por favor que sigamos en contacto para desarrollar más estos temas. Muchas gracias. Pues muchas gracias por la invitación. Sí, con mucho gusto, nos interesaría mucho aprovechar la oportunidad que ustedes nos brindan para llegar a mucho más hombres, a mucho más familias, porque nos parece que son mensajes muy importantes en este momento de confinamiento y de emergencia sanitaria para tomar algunas pautas diferentes para los hombres también. Gracias, muy buenas noches a ambos. Buenas noches, gracias. Muchas gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches. Vamos ahora al lavadero cibernético con Abraham Presa.